tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Visión Constructiva. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante que es todo lo relacionado a la protección civil. Nos acompaña Caro y nos acompaña José Luis Coronel. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. Bien, gracias. José Luis es vicepresidente del Colegio de Ingenieros Electromecánicos y Energías Afines, CIENCRO. Es que está muy complicado largo. el nombre. Sí, es muy largo. El CIECRO. Entonces CIENCRO. CIENCRO. Entonces, el día de hoy vamos a hablar temas de protección civil. Estamos hablando fuera de aire que pues ustedes son los encargados de preparar como todo el curso o parte del curso de DRO. Platícanos un poquito sobre ti, José Luis, lo que nos estabas diciendo, a lo que te dedicas, cuánto tiempo llevas en la docencia. Muy bien, yo tengo 17 años como docente en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Prácticamente estuve operativo 25 años en el Cuerpo de Bomberos de Querétaro. Ya soy bombero retirado. Soy consultor acreditado en materia de protección civil, también con una licenciatura en protección civil. Cuento con la acreditación del Colegio de Ingenieros como perito en materia de protección civil y ahorita estamos integrándonos al Colegio Nacional de Peritos de Salud Laboral y Protección Civil a nivel nacional. Fui secretario operativo de Protección Civil en el municipio de Cadereyta. Estuve como jefe de inspección en el municipio de Querétaro en materia de protección civil. Entonces, mi empresa como tal, tenemos 18 años con la empresa, se denomina Gestión en Control de Riesgos, Diseño e Ingeniería en Protección Civil. Ok, no, ahora sí, me dejaste así con el tema de los bomberos, ¿no? Es como lo que todos queremos ser de niños. Todos queremos ser bomberos. A ver, cuéntanos un poquitito de eso de 25 años de bomberos. Bueno, pues son muchas experiencias que se tienen, principalmente personales. Uno nunca se imagina, o en mi caso, yo nunca me imaginé ser bombero. Yo soy de la Ciudad de México. ¿No querías ser de niño bombero? No, ¿Eres el único niño que no quería ser bombero? Yo soy de la Ciudad de México y viví los sismos del 85 en ese entonces. El día de ayer se cumplieron 41 años, vivíamos cerca de San Juan Ixhuatepec, de la explosión que hubo ahí. Sí. Y pasados los años, bueno, pues ya como profesional que me he especializado en materia de protección civil en construcción, nos hemos vuelto evaluadores estructurales, hemos apoyado y estuvimos como apoyo en los sismos del 2017 en la Ciudad de México. O sea, regresamos de una manera diferente, ¿no? Pero entonces, ¿qué te llevó a ser bombero? O sea, esa cuéntamela bien. Cuéntanosla bien. Ser bombero fue como el de... Nunca los había visto, te soy honesto, ni en la Ciudad de México, ni aquí, ni en ningún lado. Entonces, en una ocasión yo andaba caminando por Zaragoza y vi la central de bomberos y se me ocurrió entrar. Yo estaba en ese entonces en la preparatoria. El error más grande. Sí. Llegué, pregunté, mi situación fue, oye, ¿qué se necesita para ser bombero? Ya me dio una explicación el comandante en ese entonces, paz descanse el comandante Larracochea, y me dijo, preséntate el sábado, ya estamos en instrucción. Yo dudé un poquito, pero dije, bueno, me voy a presentar, me presenté el sábado. El entrenamiento duraba un año, yo dije, pues termino mi entrenamiento y ahí que quede, ¿no? Y no, pasaron 25 años de eso entonces. 25 años que dijiste, este es el último. Este es el último y este es el último. Y la verdad es que el Cuerpo de Bomberos me abrió muchas puertas. Sí. En experiencia personal, en experiencias laborales, en experiencias profesionales, y obtuve muy buenos reconocimientos por parte de muchas personas dentro de la institución. Es una gran institución y casi siempre cuando vamos y pagamos que es el refrendo vehicular y las multas, las fotomultas, sí, viene, ¿no? Apoyo a bomberos, pero la realidad es que pues, están muy escasos de equipamiento. No sé si quieras también platicarnos un poquitito de eso. ¿De qué manera se puede apoyar al cuerpo de bomberos? Mira, en el cuerpo de bomberos me tocó la fortuna en su momento en el municipio de Querétaro que muchas de las sanciones que se manejaban en materia de protección civil se dio una instrucción de cómo vincular mediante protección civil el apoyo al cuerpo de bomberos. Okay. Entonces se fue dando algunas circunstancias en base a reglamentos para que ellos pudieran adquirir algo, ¿no? Sin embargo, como al ser una asociación civil, bueno, pues tiene sus implicaciones, más bien una sociedad civil, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues, se hace llegar de un patronato para adquirir recursos. Okay. También por parte del gobierno tienen, creo que, un financiamiento que les apoya, pero nunca es suficiente para atender ese tipo de circunstancias. Sí, nunca es suficiente, tío, así yo lo veo en las multas y dices, ay, la multa, pero bueno, mínimo ayudar a los bomberos. Y a nivel nacional, pues bueno, muchos de esos cuerpos de bomberos no están vinculados a las situaciones de
están vinculados a Protección Civil, vaya, ¿no? Eso porque, bueno, se meten al gobierno y los adquiere Protección Civil. En otros son voluntarios, son organizaciones que, pues, lamentablemente los recursos no les llegan y se atienden las emergencias con lo que se puede, sí, claro. Sí. ¿Y en Ciudad de México cómo es el caso? También en Ciudad de México creo que fue muy diferente. Históricamente se ha hablado que los bomberos pertenecían a la policía, entonces el recurso no les llegaba tanto. Después se volvió, creo, una institución descentralizada del gobierno y entonces obtiene un recurso y un presupuesto propio. Pues de ahí parte de otra cosa, pero aún así, pues las necesidades son muchísimas. Las necesidades son... Bueno, pues entonces ahora sí, después de esa breve introducción de 25 años de bombero, pues entonces ahora sí cuéntanos un poquitito más de tu empresa, cómo pues, lo podemos ligar a todo este tema de la construcción, como arquitectos, ¿a qué estamos expuestos? Muy bien, en cuestión de protección civil, nosotros somos una consultoría especializada en materia de construcción. ¿Qué hacemos aquí? Nosotros vinculamos al cliente, lo apoyamos en su tramitología. Regularmente un consultor lo que realiza o tercer acreditado en materia de protección civil te dice, te voy a elaborar tu gestión, tu trámite de dictamen previo de obra, etcétera. Te hago un estudio, un análisis de riesgos y de ahí inicias un proceso para obtener eso. En el caso de nosotros como empresa, nosotros nos vamos más atrás. La idea es que tú ahorres dinero, no construyendo y modificando, sino más bien yéndote desde tu proyección, planificando cuáles son las medidas y condiciones de seguridad que debes de tener, todo lo que tu proyecto debe de cumplir. Nosotros estamos certificados por OSHA en industria de la construcción. Entonces nosotros decidimos trabajarlo de esa manera. ¿Para qué? Porque se habla de que en cuestión de protección civil, en gestión de riesgos a nivel mundial, cada dólar de inversión en materia de construcción te reditúa $7. ¿Sí? Entonces nosotros estamos yéndonos un poquito más atrás, siendo previsibles con lo que pudiera presentarse. Entonces ya una vez hecho eso, nosotros apoyamos a nuestro cliente, o en este caso asesorar al constructor, al arquitecto, al ingeniero, para realizar su dictamen previo de obra, hacer un análisis de riesgos en base a lo que la autoridad te requiere. Platícanos un poquito de este dictamen previo de obra, quién nos lo solicita, porque luego también nos escuchan personas que no son arquitectas o no están relacionadas a la construcción y decimos a veces DRO y decimos no tengo ni idea que sea un DRO, claro. Pero ¿qué es el previo de obra? El dictamen previo de obra es un documento que la autoridad en materia de protección civil te requiere, o sea, puede cambiar de nombre, pero en esencia es lo mismo en diferentes municipios o estados. Entonces, hablando del municipio de Querétaro particularmente, el dictamen previo de obra es un documento que te emite la autoridad donde ya te ha hecho un diagnóstico en base a la información del análisis de riesgos que se realiza por parte del consultor para que te pueda emitir ese documento tal cual y que diga que debes de seguir ciertas reglas durante la construcción. ¿Y a partir de cuántos metros o a partir de qué tipo de proyectos? Cuando es riesgo mayor, a partir de 501 metros, tú tienes que tener, por ejemplo, una serie de documentos como mecánica de suelos, estudios geotécnicos y geológicos, hidrológicos, el análisis de riesgos en base al artículo 111 del reglamento de la Ley General de Protección Civil. Se hace de 501 metros en adelante porque tú tienes que evaluar todo lo que son los fenómenos perturbadores que pudieran afectar este lugar. Ya de 500 metros hacia abajo, el estudio de riesgo se reduce en las distancias. Entonces, pero principalmente aquellos de mayores, que considerados riesgo mayor, ya tienes que tener ese esquema, incluso elaborar planes y programas de protección. Entonces vamos a pensar, si voy a hacer una casa, igual necesito un análisis de riesgos. Y podemos recurrir a ustedes. Es correcto. Correcto. Y bueno, ahora yéndonos así un poquito más aterrizado, ¿cuál sería el diagnóstico aquí en Querétaro? ¿Cómo estamos en temas de protección civil? Mira, Querétaro, desde hace algunos años, Querétaro es una punta de lanza en materia de protección civil. En cuestiones de verificación e inspección va muy adelantado. Hay otras instancias en otras partes del país donde de repente se atora mucho la gestión del trámite. Sin embargo, en Querétaro va muy adelantado. Es una punta de lanza que te puedo platicar de prácticamente poco más de 20 años. Okay. ¿Sí? Donde se han ido anticipando muchas cuestiones de la gestión integral del riesgo sólido. Y por ejemplo, este diagnóstico que estamos haciendo de la zona metropolitana, no sé en qué tanto riesgo pudiéramos estar como sociedad. No sé, a ver, si vamos a Tuxpan en Veracruz, bueno, pues ahí tiene una refinería de petróleo y está en un riesgo inminente, ¿no? Pero claro. Aquí en Querétaro, pues, ¿qué tan propensos estamos a una desgracia? Mira, nos hemos enfrentado con una idea muy concreta, ¿no?
la buena fe mata personas, digámoslo de alguna manera. Sí, Entonces, claro. por eso es importante que nosotros como consultores y como profesionales de la protección civil debemos de transmitir que es un conocimiento de autoprotección. Primero tenemos que conocer cuáles son las condiciones de seguridad y los riesgos a los que nos enfrentamos nosotros en el lugar. ¿Qué implica? Pues bueno, somos, como zona metropolitana, somos un paso obligado hacia el norte o hacia el sur de la República. Entonces, la transportación de materiales peligrosos, el aforo vehicular que esto se puede ir dando, el crecimiento industrial, obviamente eso va incrementando la vulnerabilidad en el centro. Entonces, por eso es importante el concepto de capacitación. Más que tener implementado un plan de emergencias, saber cuál es el análisis de riesgos, es capacitar a la gente en ser previsible y preventivo además. Sí, y la realidad es que yo creo como sociedad no estamos tan educados, ¿no?, en materia de protección civil. Ustedes dan cursos también para, o sea, no arquitectos, no ingenieros, o sea, para la sociedad civil. Es correcto. Nosotros tenemos un programa que tenemos que cumplir en materia de protección civil, que es prevención de incendios, uso y manejo de extintores, primeros auxilios como primer respondiente, manejo de evacuación de inmuebles, planes de búsqueda y rescate. Entonces se da como primera respuesta, como primer respondiente a todos los elementos, y esto es abierto al público en general. Puedes contarlo para un plan de emergencias del hogar, un plan de emergencias escolar y obviamente pues lo que nos dedicamos más, ¿no?, al ámbito de la construcción. Al ámbito de la construcción industrial. El día de hoy nos trajiste a Sergio, ¿le puso el nombre o fuiste Chucho tú? se lo puso Caro. Caro, cuéntanos, Caro, a ver, ¿quién es Chucho? Bueno, pues nos ha acompañado, así que digo, es el amigo fiel, porque no dice nada, es discreto. Discreto. Tiene con nosotros más de 17 años, entonces pues sí nos apoya mucho, obviamente, en las capacitaciones. Las capacitaciones, ¿y para Sí. qué se utiliza el...? Propiamente para las prácticas, bueno, principalmente de RCP y atragantamiento, pero pues también lo tomamos como ejemplo para, en este caso, cuando se da la explicación de manejo de la escena. Y ahorita, bueno, con estos temas de inclusión también, se maneja de si hay a una persona que no habla y no escucha, dentro de las capacitaciones se utiliza un poco de lenguaje como tal, estamos capacitados también en esto, para explicarle a las personas de que también en el caso de búsqueda, que se necesita hacer también una evacuación, se considera a las personas, en este caso con debilidad, algún tipo de discapacidad o que no escuchen o oigan, y Chucho nos ayuda, ¿no?, en este caso de esconderlo para que también la gente tenga esta posibilidad de buscar y tener esta amplia visión de la situación, ¿no? Entonces en eso nos ayuda Chucho. Oye, Caro, ¿y qué es RCP? Acuérdate que las siglas ustedes las manejan Ay, perfecto, sí, ya sé. pero nosotros, así, los simples mortales... No, es resucitación cardiopulmonar. Perfecto. Entonces, bien, si bien los protocolos van cambiando constantemente, obviamente para eso nosotros estamos actualizados y capacitados justamente para transferir y dar las herramientas al ciudadano, en este caso, a los temas que nosotros abarcamos para que obviamente se entienda. Y en el caso, bueno, de RCP, bueno, van a cambiando y actualizándose todos estos protocolos donde se da respiraciones, ventilaciones o soplos, y en este caso, bueno, se maneja ahorita más con temas de seguridad y de COVID y H1N1 que hubo previos. Ahorita es RCP solo con manos, donde se maneja, en este caso, se da la capacitación para adultos, niños y bebés, según corresponde en la capacitación. Y bueno, en esto también nos ayuda Chucho y otros dos compañeros también de Chucho, en este caso, para que la gente experimente, practique y sepa lo que es hacerlo. Obviamente, ahí ya pusieron a Chucho. exactamente, ahí está Chucho ayudándonos, y junto con esta parte de prácticas, tanto de RCP, atragantamiento, como los demás temas que involucran respectivo a los cursos que se dan y a la gente y a la materia, que por cierto se estudia desde antes el tipo de público que nos van a atender en la escucha. También se da esta parte como de atención psicológica de primera instancia. Claro. Es decir, obviamente hay una situación de estrés, pues normal, ¿no? Pero cómo abordar a la gente cuando la gente se encuentra en una situación de crisis. Son pequeñas herramientas, pero que ayudan mucho, ¿no? Oye, y sin afán de saltarnos el curso, pero por ejemplo, ¿cuáles nos podrías decir que son así como unas pequeñas herramientas? Digo, para que quienes nos estén escuchando pues aprendan algo. Claro que sí. Mira, si me permites me voy a parar. Sí, Vamos sí, a poner que él es, obviamente la persona afectada puede estar en una situación de crisis, ¿no? Y ese es el momento en cómo te acercas con la persona. Si te acercas y yo me acerco con él, que es la persona en crisis, hacer con esta postura como tal,
va a sentir como una imposición, como te estoy mandando de alguna manera. Entonces, si yo me acerco y primero no el contacto físico, obviamente todo es a consentimiento. Entonces, si yo me acerco en esta forma, como que lo impongo y voy a evitar que tenga esa confianza conmigo. Y hasta puede reaccionar. Puede tener una reacción. Claro. A ti, ¿no? Es correcto. En cambio, si yo hago esta posición, que yo llego y hola, ¿te encuentras bien? Y me presento de una manera corta y sencilla. Hola, ¿en qué te puedo ayudar? Hola, soy Carolina, sé de primeros auxilios. Entonces, obviamente voy a generar confianza, que la persona pueda estar ya sea a mi misma nivel o yo por debajo de ella. Entonces, esto va a generar la confianza visual y donde empezamos a platicar. ¿De acuerdo? Si se encuentra en una situación donde no puede hablar o está, en este caso, lo que le llamamos hiperventilando, es decir, hablando, respirando muy fuerte, es calma, volteame a ver, por favor, a mi frente, respira por la nariz, suelta por la boca. Nuevamente, entonces es lograr este contacto visual, donde si alguien más quiere intervenir porque sepa del tema o porque quiere intervenir, es momento, si ya logré el contacto con la persona, este clic, por llamarlo así, sí, claro. se queda conmigo y yo lo voy a ir orientando a llevarlo a un lugar seguro, a que sienta la confianza para que esta persona que está en esta situación de crisis no me altere al resto de la población, ¿no? Claro. Entonces, todo este tipo de estrategias se manejan justamente, con permiso, se manejan justamente dentro de las capacitaciones que se dan. Ok, fíjate, esa está súper interesante, esa no... Siempre veo los de emergencias que llegan y se ponen en cuclillas, pero no entendía por qué. Y antes se manejaba de muchas otras maneras y ahorita realmente ya tiene como este nombre y apellido y es parte del protocolo. Ok. Y bueno, entonces ahora sí entrando en materia, también nos trajeron aquí material didáctico. El día de hoy tenemos ahí un poquitito de simbología, no sé si nos quedan platicar. Sí, en materia de protección civil hay una serie de normas oficiales mexicanas que te van estableciendo qué debes de cumplir en un establecimiento, en una industria o en la industria de la construcción. ¿Para qué? Para que tú puedas seguir ciertos patrones y ciertas reglas. No solo se trata de preparar al personal en emergencias, sino que pueda identificarlos. Es decir, la norma 26 o la norma 03 de la CEGOP, o lo que hoy ya cambió a SC, entonces nos indica que debemos tener señalización. Esas son algunas muestras en colores, ¿no? Que debe ser en color rojo, en color verde, en color amarillo, en color blanco, en color azul. Nos va identificando señalización, donde son señales informativas, de atención de emergencias, de equipamiento, etcétera. Se cuenta con los extintores, se debe contar con extintores. En este caso trajimos un extintor de polvo químico seco de 4.5 kilogramos. Nos dice que las condiciones deben ser nuevo o en todo caso recargado, para que tú lo puedas tener la garantía de que tu equipo está en perfecto funcionamiento. Que va a funcionar cuando se necesite. Es correcto. ¿No? ¿Cómo me doy cuenta cuando es un equipo recargado? Pues trae un collarín que debe tener un holograma y eso me indica que tienes que estar acreditado ante la unidad verificadora correspondiente. En este caso es un equipo nuevo, el cual está sellado y trae sus elementos, y las propias indicaciones vienen en la etiqueta, ¿no? ¿Sí? Cuando ya es una recarga va a traer un cuello y eso garantiza que fue abierto, se le sacó el polvo, se le dio mantenimiento y se vuelve a realizar su presurización con ese correcto. Tenemos un botiquín de primeros auxilios, regularmente conocemos los botiquines fijos que van pegaditos a los muros. Sí. Es importante contar con material de curación, pero estos equipos son mucho más funcionales para la industria principalmente, para aquellos establecimientos. Oye, me voy a regresar tantito al extintor. Ajá. Por ejemplo, ¿qué es lo que le tenemos que revisar a un extintor? Nosotros, sin ser el acreditado en protección civil, pero por ejemplo, cuando estemos en nuestro espacio laboral, ¿qué es lo que deberíamos de...? Bien, ¿qué es lo que vamos a revisar en nuestro extintor? Nuestro extintor tiene una etiqueta en la parte frontal donde nos da las indicaciones básicas de lo que debe tener. Viene el nombre de la empresa, obviamente vienen las indicaciones básicas y nos indica los 3 tipos de fuego a los cuales nos es de utilidad. ¿Sí? Este se compone por un envase, que es el extintor es en sí todo el equipo. Okay. El extinguidor es el producto que se utiliza, porque a veces la gente decimos, es que tráete el extinguidor. Sí. El extinguidor es el producto, puede ser polvo, puede ser agua, puede ser CO2, puede ser otro mecanismo diferente. Cuenta con un manómetro, aquí lo vas a ver, ahí. Cuenta con este manómetro, ¿sí? Este manómetro nos va a indicar lo que es si le falta carga o está sobrecargado. Por seguridad siempre tiene que tener en la línea verde, nos va a indicar qué es, aquí está, nos dice dónde está cargado de manera adecuada. Esto tiene una garantía de seguridad, debe tener un seguro y un márchamo o cola de rata,
el cual nos permita que esté cerrado y nos garantice algo. Y de repente nosotros lo vamos a girar, simplemente libremente lo giramos y se rompe. Retiramos y yo dispararía mi extintor. Ok. Entonces, si yo lo dejo así, se dispararía aquí, ¿no? Pero por seguridad siempre debe tener El este seguro. pues. Tiene la manguera con la cual nosotros vamos a dirigir hacia el punto de origen del fuego, siempre tomándola por la punta, porque si no, esto puede chicotear Claro. y puede generar un daño a la persona, ¿no? Entonces, tiene un gancho, el cual es donde vamos a fijarlo al muro. Regularmente la norma nos dice que debe estar a máximo unos 50 medios de la parte alta al Hacia piso. abajo. Sin embargo, por cuestiones de estandarización, a veces va dependiendo, pues colocarlo a 1.45, a 1.30, dependiendo también porque hay extintores de 4 kilos, de 6 kilos, de 9 kilos, y de repente retirar un extintor de 1.50 de 9 kilos es complicado, y si la persona es bajita o menudita, a veces es complejo, ¿no? Claro. O niños. O los niños, justamente, ¿no? Entonces, el extintor, este es en condición nueva, pero en condición de recarga debe traer un collarín aquí. Oye, de las vigencias. ¿y cuáles son los tipos de fuego? Tipos de fuego, tenemos tipo A, tipo B y tipo C. Incluso el mismo extintor aquí nos lo marca, que son de orígenes en este caso, te dice que son sólidos, líquidos y eléctricos. Ajá. Ok. Los sólidos, obviamente, son todos aquellos que generan brazos, ceniza. Los líquidos son aquellos que se vienen en contenedores, que obviamente los ubicamos. Y los equipos eléctricos, donde son todo lo que son equipos de copiado, computadoras, estéreos, etcétera. Esos son los tipos de fuego básicos. Ok. Tenemos más, como son el tipo K, que son los originados en cocina. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Entonces, es variante. Entonces, hay otras variedades que tenemos, pero esos son los básicos con los cuales realmente nos enfrentamos de manera cotidiana. ¿Y qué tipo de extinguidores tenemos? Hablabas de CO2, agua, polvo seco. Agua, polvo químico seco, CO2, obviamente tenemos espuma mecánica, lo que se denomina AFFF. Tenemos también lo que son algunos como Alotrón, ya no sé, hay uno muy común que se llamaba Alotrón, que ya quedó fuera del mercado por condiciones de contaminación ambiental, Ok. ¿sí? Pero principalmente hay uno que se llama HF326, entonces también ese es otro tipo de extintor, otro tipo de gas que se utiliza principalmente para sites, para equipos, salas de audio y video, etcétera, una protección más adecuada. Claro. Y bueno, entonces nos decías, hay de 9 kilos, de 6 kilos, de 4 kilos. Hay de kilo y medio, 2 kilos, 4 y medio, 6 kilos, 9 kilos, hasta 150. Y por ejemplo, a lo mejor esta es una pregunta tonta, pero siempre dicen que no hay preguntas tontas. No hay. ¿Sería recomendable tener un extintor en nuestras casas? Es correcto. Lo importante es evaluar qué es lo conveniente, porque también va en función de la economía, ¿no? Claro. Y aparte de la economía, ¿qué es lo conveniente? Nosotros estamos obligados por normativa de indicar qué extintor es el adecuado para tu centro de trabajo o para tu hogar, ¿sí? Pero a veces la economía te dice, chin, es que este sale más barato que este. Bueno, costo-beneficio de uno con el otro. Pero de lo recomendable es contar en casa con un extintor, con un detector de humo y contar con un botiquín de primeros auxilios. Sí, que ahorita te voy a preguntar del botiquín de primeros auxilios, pero entonces yo tengo entendido que los de polvo seco los tienes que, así entendido, no he tomado el curso, cada año los tienes que... Se les da mantenimiento a todos. A todos. A todos. Y por ejemplo, en la casa pues va a ser difícil como que cada año te estés acordando darle mantenimiento, y no sé cuánto cuesta el mantenimiento, pero ¿cuál nos podrías recomendar para casa? Mira, regularmente, me voy a ir vamos a ponerle un costo, ¿sí? Un extintor nuevo de estos te puede costar 1,000 pesos, de polvo químico Mira, seco. ya nos lo puso Ahí aquí. tenemos. Sí, ahí está clase A, clase B, clase C, clase D y clase K, ¿no? Esos son los fuegos principales con los que te encuentras ahí. Clase D es como más de tipo industrial. Ok. Sí, te los vamos a encontrar. Va a ser muy raro que nosotros nos encontremos eso en casa, en un lugar pequeño, regularmente. Pero el tipo K es más recomendado para casa también, pero se utiliza mucho en los restaurantes. Claro. Sí, donde es hay cocinas amplias para grasas animales y vegetales, ese es más recomendado. Sí, porque las grasas con agua todavía Es avientan correcto. más flama, ¿no? Sí, claro. Así es, y además son muy difíciles que les puedas extinguir tan fácilmente. Sí. Sí. Y bueno, entonces decíamos, para casa entonces sería un tipo K, el tipo K... Es muy costoso, la realidad es Justo que... es lo que te iba a sí. decir, o sea, no... Si tú tienes un extintor de polvo químico, le vamos a ponerle un costo, 1,000 pesos. Ok. Si compras uno de CO2 de 2,5 kilos, te va a costar 3,000 pesos. Si compras uno de tipo K, te va a costar a lo mejor 4 o 5,000 pesos.
Pero los mantenimientos es donde a lo mejor viene el costo-beneficio, porque un extintor de polvo químico te cuesta en promedio recarga anual 315 pesos. Ok. Uno de CO2 te va a costar pues, regularmente 500 pesos una recarga. Entonces, en ese sentido es costo-beneficio. Lo recomendable sería quizás el CO2. Sin embargo, el más común, el más comercial es el polvo químico. Advirtiendo al cliente que el extintor lo que implica y los cuidados que debe tener, porque si se te dispara, bueno, pues te va a hacer un polvadero en el lugar, ¿no? Sí, y claro. eso te puede echar a perder mucho de tus alimentos y tus equipos. Sí, digo, todo esto así lo pensamos por el tema del auto, ¿no? Los autos siempre traen un extintor, pero creo que ahorita me quedé pensando. Y no se les da Y mantenimiento. nunca se les da mantenimiento, Así es. ¿no? Entonces, a todos los extintores tipo A, B, C, B, K es una vez al año. Una vez al año. Sea el del coche o el de la Es casa. correcto. Y por ejemplo, en casa, ¿qué será bueno tener uno de Uno de kilo y polvo. de polvo de 1,5 kilos. De 2 kilogramos al menos, pero lo recomendable es tener, sí, 4,5, ¿no? Ok, digo, esto lo pregunto porque, por ejemplo, en las obras muchas veces, cuando hay supervisión externa, nos obligan, ¿no? Así, debes de tener tu punto de hidratación, debes de tener tu botiquín médico, debes de tener un extintor, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué si lo tenemos en la obra, muchas veces no contar con ello en casa, Claro. ¿no? Entonces es... Todo va en función del análisis de riesgos que tú realices en tu centro de trabajo. Es decir, si tú observas las gasolineras, regularmente te vas a encontrar con extintores de 6 o hasta 9 kilogramos. ¿Por Sí. qué? Porque es en base al riesgo. Y tambos de arena, ¿no? Es Que también correcto. es otra. Si tú agarras otro extintor y lo tienes mínimo, el de 4,5 te va a dar una protección apropiada para ciertas áreas. Pero va en función, o sea, no tiene caso tener una unidad demasiado amplia como para algo que no lo requiere. Entonces, Claro. esa es la importancia de lo que hablábamos hace rato, del diseño y la ingeniería, en que siendo previsores hagas un análisis real de qué es lo que tú necesitas para que no sea necesario en ese sentido. Correcto, entonces, pues el botiquín médico ahora, platícanos un poquitito, Caro, ¿qué debe de tener un botiquín médico? Bueno, propiamente en algún momento, me refiero, se pedía una serie de equipo muy amplio, ¿no? Checklist. Hasta medicamentos y que para canalizar, inyectar y demás. Lamentablemente somos los mexicanos en un general que luego automedicamos. Mira, tómate esto, más esto, y con esto te vas a sentir bien. Pero ¿qué pasa? Puede ser contraproducente. Lo que para ti puede ser un analgésico te cae bien, a mí me puede caer mal, o lo recomiendas combinado con. Entonces, ahorita propiamente por reglamento de indicaciones de protección civil es material de curación únicamente, ¿no? Ok. Donde sean gasas, vendas, curitas, claro, iniciando por la protección personal, que serían lentes, guantes. Vamos a abrirlo. Bueno, muchas gracias. Obviamente aquí lo traigo yo un poquito más equipado de lo común. Obviamente, pues, porque también cuando damos capacitación, pues llevamos un poquito más, incluso enseñar de qué cosas sí y qué cosas no. Vamos a ver, por ejemplo, digo, a lo mejor no te hago aquí todo un sacadero de cosas, pero tenemos material desde vías aéreas, bueno, en este caso lo traigo yo, digo, más equipado, Sí. pero para el básico en un establecimiento o en el hogar también se recomienda, pues, gasas, vendas, Pero los tienes que sacar curitas. para que Bueno, las vean, vamos ¿no? a ver, que sí sé que sí lo traemos, ¿no? Bueno, aquí nosotros tenemos cloruro de etilo también, para lesiones musculares en calientito que le llamamos, bueno, traemos cintas especiales también, gasas, vendas, bueno, esta que le llamamos donitas ya las tenemos como hechas, que son Ok. justamente cuando hay algún tipo de herramienta que se incrustada en el cuerpo, esta nos ayuda justamente para limitar el movimiento en lo que Ok. se traslada al paciente, en este caso al hospital, ¿no? Traemos algún tipo de férulas, que esta férula la verdad son muy buenas y muy cómodas, pues porque son moldeables, lo que le llamamos nosotros también, justamente si hay una sospecha de alguna lesión en músculo o hueso, ¿no? Inmovilizar. Todo este tipo de inmovilizar. Traemos obviamente pues el equipo de protección personal, en este caso que son los guantes, cubrebocas, traemos lentes también y bueno, traemos un poquito más que también ya ahorita ya hay elementos mucho más prácticos y que la gente puede aprender mucho más fácil cuando es la toma de signos vitales, se les enseña cómo hacerlo y en este caso para checar la saturación de oxígeno y Que en se este nos caso la aprendimos frecuencia en- cardíaca. Ahora en el COVID, Sí, que en el fue COVID. basiquísimo, ¿no? También. Y bueno, termómetro en este caso, pues bueno, hay de varios tamaños, bueno, yo traigo uno que es más corporal y especial. Y bueno, propiamente es el material de curación principal, gasas, vendas, curitas, isodine, benzal, jabón quirúrgico, todo este tipo de elementos que son principales y esenciales para hacer curaciones. Obviamente, pues
todo ese tipo de materiales donde antes era muy extenso, ahorita, bueno, son más básicos, pero que se sepan utilizar de la mejor manera. Eso es ¿no? lo más Y donde importante. también, ¿no? En las capacitaciones, si bien nos adaptamos a la parte de construcción, si es escuela, si, bueno, depende al inmueble que sea y el giro, pero al final de cuentas, a todos muchas gracias, nos queda de tarea esta parte de, es para tu trabajo, pero también llévate estas herramientas para tu casa, ¿no? Claro. Donde seamos una respuesta, pero no nada más esta parte de generar respuesta cuando está la emergencia, sino prevenir el accidente, ser previsores también. Esa es la parte que nosotros estamos enfocando mucho, no nada más, insisto, la respuesta, sino que sea el antes de que ocurran las cosas, en cualquier área. Yo aquí voy a aprovechar y nos voy a empezar a regalar aquí tips. Ok. Por ejemplo, ¿cómo es el tema? ¿Cómo debe de ser un vendaje? ¿Debe ser muy apretado o hay tipos de vendajes? Bueno, hay tipos de vendajes. Digo, hay unos que propiamente cumplen con el requisito como tal. Sí es importante saber hacer vendajes. Obviamente se les enseña cómo, tiene su chiste, tiene su forma de cómo. ¿Cómo comprobar que un vendaje está correctamente puesto y que no está muy apretado? Bueno, si te coloco un vendaje, puedo checarlo metiendo mi dedo pues en la parte del vendaje que no quede muy apretado o revisando el llenado capilar, en este caso si es en brazos o en piernas, ¿no? Justamente para que no esté muy ajustado. Tan ajustado. Tan ajustado no, si Ok, bien la venda es correcto. elástica, pero bueno, es que no quede tan apretado. ¿Y en qué casos debemos de vendar? Bueno, en caso, para limitar el movimiento como tal, o sea, hace algún tipo de curación obviamente previo, se cubre obviamente con una gasa y obviamente se protege con una venda. En el caso de limitación del movimiento, pues usamos la férula, la que saqué hace un momento, y es justamente para limitar. Moldeables. Moldeables, exactamente, o poner algún tipo de cabestrillo, en el caso de la cabeza, entonces algún tipo de alguna lesión en el abdomen, que se fije en este caso las gasas. Yo creo que como arquitectos seguramente han utilizado los arneses anticaídas. ¿Qué es la recomendación? ¿Qué es la recomendación que regularmente se maneja ahí? Que es exactamente lo que está comentando Caro como con los vendajes. Un arnés nunca te debe de apretar. Sí. Debe de quedarte justo. Sí, Un vendaje sucede lo mismo, nunca te debe apretar, debe ser justo. Entonces, ¿qué significa justo? Que es lo adecuado para que eso le dé funcionalidad y te dé movilidad. Si es apretado, pues tiene otro tipo de implicaciones, ¿no? Entonces, esa es la parte importante en el que también tratamos de enfatizar con nuestros clientes. El manejo de qué es una cosa con la otra, porque a veces lo confundimos, ¿no? Sí, la etimología le dice una cosa, pero yo lo entiendo de otra manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, tratamos de ser muy claros con nuestros clientes y decirle, ok, ¿qué requieres? Somos como tus abogados de la protección civil, cuéntame tus secretos más oscuros para ver cómo te ayudo, ¿no? Entonces, vamos en cuestión de primeros auxilios, de incendios, de seguridad laboral. Al ser un peritaje, pues bueno, tengo que conocer todas las evidencias correspondientes para ello. Claro. Para poderlos evaluar de manera objetiva. Entonces, es eso, mostrarle a nuestro cliente la objetividad con la cual lo vamos dando un acompañamiento a su trámite. No es, yo te lo hago y ahí te dejo. No. Sí. ¿Qué más necesitas? Entonces, nosotros regularmente orientamos a nuestro cliente hasta vía telefónica. No estoy presente, pero ¿cómo te ayudo? Sí. Y ya después te vamos dando ese acompañamiento. Y por ejemplo, para poderlo traducir así a la industria de la construcción y los arquitectos que nos están viendo, ¿cuál será la lesión más común que se ve en las obras aquí en Querétaro? ¿Cuál será? ¿Cortes? ¿Qué será? Pues serán cortes. ¿Que pisan clavos? Sí, claro. Entonces sería alguna incrustación de algún objeto, obviamente, fracturas, caídas. Entonces, principalmente lo que le llamamos lesiones musculoesqueléticas de impacto como tal, traumatismos. Okay. Entonces, obviamente... Las manos. Las manos, sí. Algún tipo, si utilizan en algún equipo de corte, soldadura, es correcto. Entonces, este tipo también de quemaduras, también cuando utilizan algún tipo de material químico. Entonces, todo esto se les proporcionan las herramientas para saber qué hacer. Donde también se dé un aviso oportuno, obviamente respetando la línea de mando para pedir el auxilio cuando esto ya es necesario pedir apoyo a otras instancias, ¿no? Y por ejemplo, o sea, pensemos así en la lesión más, una básica, ¿no? Así que un albañil no traía el calzado de seguridad, que todo el mundo debe usar su calzado de seguridad. Correcto. Oye, hasta el arquitecto, ¿no? Yo luego llevo a mis alumnos, doy clases en la Autónoma de Querétaro, entonces les digo, bueno, los voy a llevar a obra, entonces pues, tienen que llevar su chaleco, tienen que llevar su calzado de seguridad, sus gafas, su casco, sus guantes, y el profe es el único que llega con absolutamente nada. ¿No? Llego yo en guaraches,
poniendo el mal ejemplo, ¿no? Pero supongamos que una persona se incrusta un clavo en el pie, ¿cómo deberíamos de atenderlo, no? Bueno, propiamente, primero generar la calma, primerito. Ok. ¿Por qué? Porque generas la confianza en la persona, te voy a atender, vas a estar bien. Obviamente revisar la lesión. Ya saben, ponernos de cuclillas. Claro, por supuesto, lo que comentábamos hace ratito. Estoy apuntando nota. Muy bien, pregunta para de las examen. conclusiones al final ya voy a estar Excelente, muchas gracias, Mario. Entonces, bueno, obviamente generar la calma y obviamente valorar si es necesario, se puede quitar el calzado o de qué manera se va a limitar el movimiento. Porque si bien es importante conocer que cualquier objeto, mientras no comprometa la respiración, no va a ser salida como tal, no se va a sacar el objeto que esté incrustado. ¿Por qué? Porque obviamente a final de cuentas cumple la función como un tapón, ¿no? Claro. Entonces solamente hasta que esté en un centro hospitalario, ¿no? Entonces en este caso sería limitar el movimiento y el traslado del paciente. Aquí importante también definir una emergencia de una urgencia. Es correcto. Una emergencia es cuando pone en riesgo tu vida, ¿sí? Y requiere atención inmediata, y una urgencia no lo tiene, pero tiene que requerir una atención también. Inmediata sin que exponga tu vida, es ¿no? Correcto. Y todas estas herramientas también se proporcionan en la capacitación, ¿no? Valorar la escena desde tu protección para poder ayudar a alguien más y no ser parte de la estadística, no un lesionado, sino dos. Y la imprudencia manejarla en este caso, ¿no? Claro. Entonces ya de ahí irla llevando hasta la atención del paciente, cuándo pedir ayuda y para que sea trasladado el paciente, porque también es importante, rapidísimo lo agrego, no puedes trasladar a tu paciente porque para empezar tu vehículo no es un vehículo de emergencias. Entonces, claro, ¿en qué momento sí puedes trasladar a tu paciente donde no pongas en riesgo su vida? Todo se genera en calma y bajo las condiciones de una evaluación donde no hay compromiso, donde es necesario esperar a que lleguen los cuerpos de emergencia, no la ambulancia en este caso. Aquí es importante puntualizar algo que nos establece la ley. Debe haber una unidad interna de protección civil. Todos aquellos inmuebles, en los elementos de construcción, debe haber una unidad interna de protección civil, porque tenemos equipamiento, tenemos señalización, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo opera? Sí. Esa unidad interna de protección civil tiene un titular y un suplente, que son las máximas autoridades en ese momento, y de ahí bajan a una serie de brigadistas de atención de emergencias. Tenemos una brigada de incendios, una brigada de primeros auxilios, una brigada de evacuación, una brigada de búsqueda y rescate, y las cuantas brigadas creamos convenientes que se tienen que generar. Esto se busca que sean los primeros respondientes en materia de emergencias. Te mencionaba Caro, no solamente sacar a alguien y moverlo. Hay una cadena de mando que nos dice, ok, sucedió esto a Chucho, ¿pone en riesgo su vida? ¿Sí o no? Si sí, ¿qué proceso tenemos que seguir? Y somos la primera respuesta en lo que llega al cuerpo de emergencia, ¿no? Que no, ¿qué es lo que vamos a ejecutar y cómo lo vamos a llevar a cabo? Entonces, bajo estos esquemas, todo esto va dentro de un programa de protección civil para obra, claro, ¿sí? Y donde tú tienes esa organigrama, tienes ese personal capacitado y además tenemos las clásicas charlas de 5 minutos de seguridad diaria, ¿no? Donde se va fortaleciendo esta cultura de la seguridad. En materia de protección civil ya pasamos a la gestión integral del riesgo, que es un proceso más complejo, pero mucho más fácil para poder ejecutar. Entonces, si no tenemos capacitado a nuestro personal, si no le damos la orientación adecuada sobre cómo debe de cumplir ciertos procedimientos, mucho de esto pues no tiene razón de ser. Sí, claro, completamente. Por ahí tenemos dentro de las otras preguntas, por ejemplo, en caso de una quemadura con elementos químicos, aquí vamos a sacar todo para el examen. Excelente. Bueno, importante. También, podremos platicar horas, porque a final de cuentas claro, son horas de cada tema, ¿no? Pero en este caso es importante que si se tiene a resguardo químicos, obviamente leer las fichas del manejo, en este caso el químico, porque puedo yo dar alguna instrucción, pero obviamente podemos hacer reactivo y doblemente potencial en complicar y hacer más grave la quemadura. En este caso sería primero ver qué fue lo que ocasionó la quemadura, ¿no? Para saber obviamente el procedimiento a seguir. Entonces puede ser una quemadura simple donde nada más se haya que irrigar y obviamente todas las quemaduras sean de primer grado a tercer grado, que ahorita ya aumentó a quinto grado como tal. Entonces todas ameritan atención obviamente, todas son delicadas obviamente de acuerdo a dónde fue la quemadura. Por eso es importante también determinar qué fue lo que ocasionó la quemadura, ¿no? Okay. Entonces, todo son protocolos, son procedimientos que a lo mejor ahorita los decimos de una forma corta, pero obviamente adaptada a cada establecimiento y depende
qué es lo que se maneje, pues bueno, vamos dando la respuesta, ¿no? Pero en este caso es importante leer las fichas técnicas de cada producto químico, ¿no? Y yo creo que bien importante también llamar a ustedes, si contrataron los servicios, lo que decías, ¿no? Si una llamada telefónica, oye, tengo un herido con quemadura química, pues, lee la etiqueta y te orientamos respecto a qué es el proceso a seguir. Regularmente en obra, ya en obras mayores, pues ya tienes que contratar una ambulancia. Entonces, ¿qué proceso se sigue, no? Le hablo, te atiende en el lugar, te traslada, pero la importancia de las hojas de datos de seguridad es esa, saber qué producto es, cómo se lleva a cabo y cuando se vuelve agresivo contra la persona que lo manipuló, cómo lo voy a trabajar, ¿no? ¿Qué primera respuesta le doy a ello? Claro. Y no sé, bueno, por ejemplo, ¿qué otro tip nos pueden dar para en las obras? O sea, digo, está por demás decir que todo el equipo, todo el personal tenga una capacitación, pero mencionabas hace un momento estas charlas de 5 minutos todos los días al iniciar. Ok, una de las cosas que mencionabas mucho y que yo es un dato que me he enfrentado a lo largo de los años, quienes muchas ocasiones son más reacios a atender las medidas de seguridad son los arquitectos y los ingenieros, lamentablemente, sí. Y el personal administrativo. Entonces, no, pues es que yo llevo mi casco de aluminio que ya no se debe utilizar o que yo... Pero un tip muy importante es nunca tener las manos en las bolsas. Regularmente uno anda caminando con la mano en la bolsa o arrastra los pies y no estás volteando para diferentes lugares. No se trata de ser paranoico, se trata de observar todo lo que pueda afectarme y nunca meter las manos en las bolsas. Por eso la facilidad de utilizar un par de guantes, por si hay que... Se siente uno con esa sensación de guardarlas, porque si pasa algo en un talud, en un camino, en una escalera, en un andamio, ni las manos alcanzas a meter, ¿no? Entonces la idea es garantizar la seguridad. De nada sirve que tengas un arnés cuando estás subiendo a un lugar o estás descendiendo un talud y no alcanzas a meter las manos. El arrastre de pie pues también trae sus implicaciones, te puedes tropezar con una viga, con un clavo, con muchas, el tropezar con el escalón del andamio también que tienes ahí, etcétera. Trae muchas implicaciones esto, ¿no? Entonces son como tips que a lo mejor no parecen desapercibidos, pero pues, son muy comunes que suceden. Muy comunes, las agujetas amarradas, ¿no? O sea, luego llegamos a la obra y ves así al ingeniero, al residente con las agujetas desamarradas. Pues ya nos vamos con lo básico, el celular, correcto, ¿no? Sí. Que tengo que mandar el reporte, claro, y sigo caminando, me puedo tropezar y puede ser algo claro, muy sencillo, la colocación del arnés, ¿no? simplemente, ¿no? Claro. Eso, ¿sabes qué? Déjame pongo mi arnés, pero estás a la orilla de un borde o no estás sujeto y te tropiezas y caes y ya te rompiste una mano, ¿no? Oye, y por ejemplo, perdón, me vienen aquí a la mente muchas preguntas. Sí, sí. Desde la experiencia y obviamente pues tratando de atender estas recomendaciones, ¿no? Los cascos, platícanos un poquito de los cascos. Bien. Digo, en moto casi siempre te aconsejan que lo cambies, no me acuerdo si es cada 5 años, una cosa así. De hecho, el fabricante te dice, pues tiene una vida útil de 5 años el casco y en el año 5 y un día ya es basura. Sucede lo mismo con los cascos, tienen una vida útil. Aquí es importante entender, te voy a poner ejemplo ahorita que noté en la pantalla las cuerdas. Una cuerda tiene una vida útil y obviamente se comienza a desgastar. Pero la persona dice, es que la acabo de comprar, ¿por qué tiene que durar 5 años o 3 años o 2 años? No, es que el problema no es ese, el problema es cuándo nació. Y a lo mejor en la tienda ya tiene 1 año. Entonces tu cuerda ya tiene esa utilidad de 1 año. El casco, muchos elementos de fábrica también son lo mismo. Tienen recomendaciones de vigencia para el mismo casco, dependiendo del tipo de casco. Algunos tienen una certificación que le llaman ANSI, ¿sí? A nivel internacional. Sin embargo, también hay una controversia en cuanto a colores, porque es algo que nos preguntan mucho, pero no es tan normado, es un criterio el que se maneja con los colores. Que el blanco es el del ingeniero del arquitecto, que el verde es el de seguridad, o el azul es de paramédico, o el rojo es de segurista, o el naranja es del operario normal. Va en función de qué reglas se puedan hacer de manera interna incluso, porque no hay nada normado, solamente es un criterio general. Entonces, en base a eso, el color, la vigencia del casco va también marcado en la especificación del vendedor. El arnés que utilizas tiene que tener un mantenimiento adecuado, no tienes que quitártelo y dejarlo tirado ahí al sol y a la tierra. Que ese es otro tema, ¿no? Hay que entender que el sol es un agente degradador de todos los polímeros. Es correcto. ¿No? Entonces, aunque la cuerda tenga una vigencia de 3 años, pero la dejas todos los días botada en el sol,
se la estás acortando Es correcto. tremendamente, ¿no? Así es como lo que sucede con las mangueras contra incendio. Tú utilizas una manguera de un hidrante y lo ideal es ponerla a escurrir a la sombra, que seque a la sombra y que se quede. Pero a veces dices, no, quítala y está húmeda y la vuelves a enrollar y la guardas en tu hidrante. Entonces comienza un proceso se pudre, ¿no? Mira, Por ejemplo, aquí Sergio ya tenemos... nos puso aquí. ¿Sí? Entonces, veamos, una de las recomendaciones que también se da con la protección de los cascos es que la mayoría de las personas no utilizamos un casco con un barboquejo. Sí, que esa es la clásica que se quejan siempre Sí. los albañiles de, no, es que se me cae. Es que el casco Póntelo. lo hago así y, Sí. se me cae, ¿no? Sí, pero no tienes que estar haciendo eso, ¿no? No, es que el casco, si me caigo de una altura de 13 pisos, no me salva. No se trata que el casco lo entiendas que es para protegerte de una caída, es protegerte de algo que te pueda golpear. Sí, a lo mejor el de arriba estaba utilizando un martillo y se le va el martillo Sí. y te pega en el casco y te protege. Esa es la importancia también de la colocación del casco. Darle, digamos, de alguna forma sanidad al casco es colocarlo en su posición original y no de cabeza. Que ese es un Es clásico, muy ¿no? común Sí. que eso suceda, ¿no? Que el casco lo pones de cabeza. Ahora, dentro de estos tips que nosotros hemos recomendado a algunos trabajadores de la construcción, es, ¿qué es lo más valioso para ti? No, pues es que mi vida, mi hijo, mi esposa, ok, pon una fotografía de tu familiar en tu casco. Siempre te lo quitas y lo observas. Eso te va a dar garantía. A mucha gente le ha funcionado el hecho de decir, alguien me está esperando en casa. Claro. Tengo mi hijo, mi esposa, mi novio, mi novia, quien sea, en tu casco se lo ponen. ¿Qué también les indicamos y les recomendamos? Que en tu casco vaya tu nombre correctamente escrito y tu tipo de sangre. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Para qué? Pues para que en función de una situación de emergencia compleja, porque también sabemos que los taludes de repente pueden atraparte, por lo menos ya tenemos cierta información. Aunque esa información ya viene en recursos humanos Sí. o el administrador ya lo tiene. Pero no vas a ahí tener el es tiempo de correcto. marcar, oye, pásame el tipo de sangre, pues Y ya preguntar. rápido ahí. Entonces son pequeños tips que a nosotros nos han venido funcionando para que las obras se vuelvan seguras y más limpias. Sí, y es bien importante que justo esos tips nos los compartan, digo, amén de no saltarnos el curso, Sí. pero como nosotros ya tener esa conciencia, porque muchas veces, sobre todo los ingenieros y arquitectos que somos DROs, pues eres el máximo responsable, Es ¿no? correcto. Entonces debes de tener los procedimientos de emergencia, las brigadas perfectamente acondicionadas, concientizar a la gente, ¿no? Porque muchas veces ese es el problema más grande que tenemos, que todos decimos, a mí no me va a pasar, ¿no? Y el No se trabajador trata- el trabajador seguía mucho por el liderazgo, es decir, Sí. si yo lo vemos en algunas obras que tenemos en operación ahorita, y el hecho de que el trabajador dice, ah, caray, mira, los arquitectos están colgados con el instructor, ahorita veíamos una imagen donde estábamos en una malla, Sí, en un armado en un armado de acero, estábamos ahí colgados con ellos y los ven y se pusieron el arnés, andan aquí, andan allá, entonces los ven, entonces ellos también se motivan a hacerlo. Cuando el arquitecto o el ingeniero, en este caso el DRO, te dice, Ahí está. no, pues es que pues él ni se para aquí, nada más esto, ni siquiera sabe usar un arnés, el trabajador a veces es reacio a Sí. atender esas medidas de seguridad. Pero cuando a ti te ubica ya haciendo ese tipo de trabajos, le ve que tú lo estás llevando a cabo, que se están capacitando, entonces sí siguen ese ejemplo, sí dicen, vale la pena seguir ese camino, ¿no? Sí, como siempre, ¿no? El ejemplo arrastra, ¿no? Y generar la confianza, ¿no? Las herramientas, esa es nuestra función también como en este caso instructores, generar la confianza de que se pueden tomar decisiones, de que estás en un ambiente donde tú puedes hacer la diferencia completamente sin irte a la parte de hacer la diferencia entre la vida y la muerte, pues realmente sí, ¿no? Entre cuidarte a ti, cuidar a los demás, a tu entorno, ¿no? Y obviamente, insisto, lo puedes llevar obviamente a tu casa. Sí, hay pero una tener frase esa confianza. hay una frase de los paracaidistas muy marcada que dice, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Sí. Pues nosotros podemos convencerlos con muchas cosas, pero al final te ven y es como el que te dice, a ver, te voy a dar una capacitación contra incendios, ¿no? Y tú les das toda la teoría, le das todo el marco juego, pero de repente te dicen, a ver, pues vamos a entrar al fuego, ponte un traje de bombero. No, pues es que no. ¿Cómo puedo confiar en lo que estás haciendo? Claro. O más bien lo que me estás diciendo si no lo veo reflejado. Entonces nosotros buscamos con nuestros clientes que justo como menciona Caro, que lo noten. Claro. Que vean que así como la viste a Caro así como pidiéndome mi mano, Sí. ¿sí? Entonces es eso, ¿no? El que me digas, oye, ¿cómo trato una crisis? Pues justamente atendiéndola de esa forma, ¿no? Fíjate, ahorita que dijiste esa frase de los paracaidistas, también hay otra muy buena de los bomberos que no me la aprendí lo suficientemente bien,
pero es que un equipo es tan débil como el elemento más débil, Más fuerte. más fuerte. Ajá. ¿Sí? Entonces eso siempre es importante, ¿no? Que todo el personal esté capacitado, porque al final, no sé, siempre los accidentes suceden por el eslabón más débil, ¿no? O sea, ¿qué pasa? No sé, ahorita también estoy atendiendo a industria y entonces nos hacen hasta prueba de alcoholemia, ¿no? Es correcto. Sí, Que claro. es algo que es así como completamente normalizado en la industria de la construcción. Ya sabes, es el San Lunes, agradece que llegó el personal. y tristemente llegan pues, todavía en estado etílico. Entonces, el riesgo se dispara tremendamente los lunes, ¿no? Entonces, pues a lo mejor dentro del botiquín de primeros auxilios y el brigadista que sea, o la brigada que toca hacer como arquitectos, digo, desde mi experiencia, ya es algo que ha funcionado y lo he platicado con otros arquitectos que tienen mucho personal, es el lunes hagan su prueba de alcoholemia Claro. y quienes no vengan en facultades, pues de regreso a su casa y uno, pierdes el día económico porque no llegaste en condiciones al trabajo y dos, pues ya te genera un acta administrativa y de esa manera vas depurando elementos que no son lo suficientemente fuertes para tu empresa, ¿no? Claro. Entonces, digo, no sé, ese ya fue mi tip, no sé, para que vean que si hago la tarea, Muy no bien. sé qué otro tip Muy nos bien. puedan dar así. Eso es muy importante que se considere internamente porque eso te puede afectar externamente. ¿Cómo es Claro. esto? La Autoridad de Protección Civil. En ese sentido, dices tú, es que sabes que viene en malas condiciones, pues yo lo retiro. Le hago su evaluación y se retira. Pero lamentablemente también sabemos que en el medio existen el de, me urge hacer esto. Tengo que hacer esto y no me puedo dar el lujo de tener un día parado. Y menos trabajador porque es mi especialista. Entonces, ¿qué pasa con esa cuestión? Que tú agarras y le dices al que trabaje, se te incrementa el riesgo efectivamente, pero el problema no es que se te incremente el riesgo, sino que simplemente entres en función con algo que genere un accidente. Sí. La Autoridad de Protección Civil va a llegar, va a atender la emergencia y va a proceder a hacer una evaluación para dar una sanción. Y eso que te pudo haber implicado de tener una operación de un día, quizás te la detiene 15 o hasta más tiempo. Claro. Puede depender de eso. Entonces volvemos a lo mismo, función, costo-beneficio. Sí, y es ¿no? lo que decías, cada dólar invertido te va a redituar 7. Es A lo mejor correcto. si lo regresas, pues sí vas a tener un atraso, pero pensando en el accidente, pues el accidente te va a costar 7 veces más, ¿no? Es correcto. Sí. Pues no sé, ya se nos está acabando el tiempo, ¿qué otras conclusiones pudiéramos sacar en todo esto? Digo, la conclusión es más que obvia, buscarlos a ustedes. No sé si nos quieran dar su número de contacto, su página. Sí, Aquí claro. está. Nuestra página es www.gestionconsultores.mx. Nosotros nos ubicamos aquí en la Torre Momentum, en Centro Sur. El número de teléfono es el 442-413-9433. Somos un equipo que está multidisciplinario, ya que con la experiencia de trabajar, como lo mencionamos al principio, con los colegios. Y además, pues bueno, estamos buscando crear una sinergia con otros especialistas. Tenemos especialistas en instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, instalaciones contra incendio, sistemas estructurales, capacitación en materia de atención. Caro, en este caso, se está profesionalizando como máster en urgencias y psicología en urgencias y emergencias. Ajá. ¿Y tú qué estudiaste, Carolina? Te pregunté. No te ¿nos preocupes, diste soy técnico todo? en urgencias médicas y desde hace 28 años. Técnico en urgencias médicas, ¿y eso es similar a paramédico? Sí, propiamente, nada más que el nombre ahí se formaliza como tal. Formaliza, Técnico en digo, urgencias aterrízanos, médicas. porque acuérdate que Exactamente. nosotros somos Sí. neófitos en toda esta materia. Sí, muchas gracias. Bueno, técnicos en urgencias médicas y me ha tocado mucho participar en la parte administrativa operativa, en protección civil, en 2 grupos prehospitalarios. Y bueno, pues seguimos en este medio que a final de cuentas aprendes mucho, transmites mucho y bueno, como instructora también ya tengo más de 15 años. Entonces, bueno, es ir actualizando y la parte del compromiso, ¿no? A final de cuentas es poder dar las herramientas, generar la confianza en la gente de que puede responder por sí mismo y por los demás, pero también que sepa sus vulnerabilidades, pero también lo bueno que sí pueden hacer y lograr, que tengan esa confianza. Obviamente hay muchísima información que dar y ahorita damos como un poquito ya grandes rasgos, pero bueno, es invitarlos, ¿no? A que no tengan miedo a la capacitación, a informarse, a tener confianza en sí mismos de que lo pueden hacer, porque esa sigue siendo nuestra función, que se sientan con la confianza de hacerlo. Claro. Entonces, invitarlos a que nos visiten en nuestra página y que bueno, nos atrevamos a saber un poquito más, ¿no? En temas de seguridad y
a nuestro Que somos su trabajo mejor opción. y que somos, claro, que somos la Claro, mejor lo más opción. importante. Y que somos un equipo que nos gusta nuestro trabajo, porque obviamente todos trabajamos por un beneficio económico, pero pocos, puedo decir pocos, estamos en un lugar donde nos gusta y donde estamos convencidos de lo que ofrecemos a la gente. Claro. Muchas gracias. No, pues, Muchas gracias. a ustedes. Enhorabuena por todos estos años de éxitos. Ojalá sigan así. Ojalá puedan ayudar más a la industria de la construcción. Infinitamente agradecido con todo lo que hacen en el curso de DRO. Creo que por ahí nos vamos a saludar, ¿no? Muy bien. Sí, será un gusto, Mario. Y también pues recordarle a nuestra audiencia pues, el tema de los cursos en el colegio. Está el de evaluación en seguridad estructural. Está también por empezar el de Gas LP con el arquitecto César Velázquez, que también le mandamos saludos y que también nos enseña mucho esta cultura de la prevención. Es correcto. ¿No? Ahorita que decías el incendio del 85 de San Juan, o sea, ese fue... Sí, lo del 19 de septiembre, 19 de noviembre de San Juanico fue San Juanico, algo. sí, ese fue brutal, ¿no? Y lección aprendida en México porque... Pareciera, pero pasaron muchos años, volvió a suceder algo similar ahí. Sí, y pasan con cierta regularidad, pero al final del día siempre está este factor de la negligencia, pero una vez que se sigue la prevención, pues también muchas veces cuando uno entra a las empresas y dice, llevamos 751 días sin accidentes, ¿no? Y esa es una práctica que nosotros como arquitectos la deberíamos de trasladar a las obras y decir, llevamos, no sé, si la obra va a durar un año, 365 días, llevamos 300 días sin accidentes, ¿no? Porque eso hasta motiva al personal a decir, vamos a seguir con las metas que nos hemos trazado, vamos a librar esta obra con 0 accidentes, ¿no? Anteriormente era con 0 muertos, pero ahora la política debería de ser con 0 accidentes. Es correcto. Claro, y mejorar. Y mejorar, siempre hay un espacio para la mejora. Pues muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias a Sergio en los controles, gracias Gus por todo el trabajo que haces, saludos a los arquitectos que nos ven con regularidad, Lucy, a nuestro presidente Edgar, y pues no nos queda más que agradecer y despedirnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.